Vamos a comenzar a estudiar qué es el utilitarismo. Y cuando hablamos de utilitarismo nos estamos refiriendo a una doctrina ética propia de la edad, de los comienzos de la edad contemporánea. El padre del utilitarismo va a ser este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que nace en el año 1748 y como decíamos va a ser el partero, el creador del utilitarismo. Luego, años después, nace este señor que vemos aquí casi sin pelo, que es ni más ni menos que John Stuart Mill. John Stuart Mill, les cuento que fue un pensador, un economista y un político inglés muy importante que nace en 1806 y que haciendo una revisión sobre la historia de la filosofía va a descubrir la filosofía y las propuestas del utilitarismo que ofrecían esta teoría de Bentham. Entonces él va a reformular el utilitarismo en algunos de sus elementos. Por ende, cuando hablamos de utilitarismo, si bien Bentham es el padre, el partero, el creador del utilitarismo, John Stuart Mill va a ser el representante más importante. De hecho, para que ustedes se den una idea, Stuart Mill, como vimos, nace en 1806 y muere en 1873. Y entre estos años, Inglaterra estaba pasando, se quiere, por un periodo de esplendor con la era victoriana. Recordemos la reina Victoria, que es coronada en 1837 y que había convertido a Inglaterra en una potencia hegemónica. Entonces, muchos historiadores de la filosofía consideran que también estos elementos han ayudado a que en Inglaterra se cree este tipo de doctrina ética. Pero claro está que para poder comprenderla tenemos que ir directamente a estudiarla. Y vamos a estudiar lo que nos dice John Stuart Mill en su obra más importante, su obra ética, llamada El utilitarismo. Bien básico el nombre que le ha puesto. El utilitarismo es una obra que es publicada en 1863, es decir, unos años antes de su muerte. Entonces, en esta obra podemos delimitar, o si una vez que la leemos y que la estudiamos, podemos afirmar sin lugar a dudas que el utilitarismo es una doctrina ética, como decíamos, que considera que la finalidad de la acción humana, fin de la acción, que la finalidad, como decíamos, de la acción humana y sobre todo la felicidad que se consigue, claro está, a través de estas acciones que realiza el hombre, está vinculada a la realización de acciones útiles. Está vinculada a la realización, como decíamos, de acciones, y atentos con este concepto, útiles. Repasemos entonces que el utilitarismo es una doctrina ética que considera que la finalidad de la acción humana y sobre todo la felicidad que se consigue a través de estas acciones está vinculada a la realización de acciones útiles. Es decir, es bueno, nos dice Stuart Mill, es bueno lo que nos es útil para ser felices. Es bueno lo que nos es útil para ser felices. Es decir, prestemos entonces atención al concepto de utilidad, porque este concepto de utilidad, es decir, la utilidad va a ser el criterio, entonces, como estamos viendo, para determinar la felicidad por un lado y las acciones, la finalidad de las acciones morales por el otro. La finalidad de las
acciones morales. Vemos así como el concepto de utilidad, por algo recibe ese nombre, la teoría, es clave para poder comprender las premisas básicas del utilitarismo. Entonces, para el utilitarismo, les cuento el resultado que debemos buscar en nuestras acciones, va a ser ni más ni menos que la felicidad, porque es el único bien en sí, como veíamos. Los utilitaristas, vamos a hacer un espacio, vamos a conservar la felicidad en una esquina. Los utilitaristas dicen que hay que lograr la mayor felicidad, para el mayor número de personas. Para el mayor número de personas posible. Es decir, nuestro actuar, vamos a explicarlo de esta forma para que lo podamos comprender. Nuestro actuar, nuestras acciones, involucran a otros y siempre debemos tener esto en cuenta, que cuando yo actúo estoy también influyendo sobre la conducta de mi prójimo. La felicidad del otro, nos dice Stuart Mill, es tan importante como la mía. Entonces, el utilitarismo va a sostener que se debe considerar el bien de la mayoría siempre, es decir, hay que tener siempre en cuenta que hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posible. Pero atención a esto, porque el utilitarismo dice que para determinar si una acción es moral, se debe calcular las consecuencias buenas y malas que resultarán de esta acción. Se deben calcular las consecuencias de toda acción, es decir, las consecuencias malas o buenas de la acción que quiero realizar. Si lo bueno supera lo malo, nos dicen los utilitaristas, entonces la acción es moral. Si lo bueno supera lo malo, entonces la acción es moral. Es decir, es una especie de cálculo-beneficio de las consecuencias de nuestras acciones. Pero pensemos esto, ¿cómo efectúo yo un cálculo si para determinar las consecuencias de mi acción tengo que tener en cuenta la felicidad de otras personas? Y posiblemente el concepto de felicidad o la felicidad no signifique lo mismo para mí, que estoy armando este video, esta clase, que para ustedes que por ahí lo están mirando. Cada uno tiene un concepto de felicidad y para cada uno la felicidad significa algo diferente. Entonces, la respuesta que van a dar los utilitaristas ante este dilema es que, si se quiere, la respuesta, mejor dicho, la vamos a encontrar si nos damos cuenta que no se trata de contribuir a la felicidad, de cada uno. Yo no tengo que estar atento a la felicidad en sí de cada uno, sino que hay que asegurarse de no intervenir en la libertad de los demás. Nos debemos asegurar el no intervenir en la libertad de los demás. Vamos a ponerlo así para que ustedes puedan tomar nota. Es decir, lo útil pasa a ser lo que en ese cálculo que yo hice brinda mayor libertad al mayor número de personas. Esto es básicamente la teoría o la doctrina ética utilitarista. Espero que la hayan podido comprender, que hayan podido entender esta pequeña aproximación que hemos hecho y si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta, pueden hacerla debajo de nuestro video. Muchas gracias.